Hola, espero que estén todos muy bien, que su familia esté igual. Vamos a empezar en este caso. De hecho, este video tiene dos diseños de investigación. El primero es el transversal o de prevalencia, que técnicamente es como el más sencillo de todos los diseños de epidemiología. Sin embargo, yo diría, y muchos diríamos, que es la base de cualquier estudio epidemiológico, porque incluye como esta idea de que debemos de obtener eh, muestras aleatorias obtenidas aleatoriamente. Debemos de obtener o manejar muy buenos cuestionarios que estén validados por profesionales. La idea es como también tener las definiciones básicas de cada una de nuestras variables que vamos a manejar, tanto variable dependiente como independiente. Es la idea, la base de cualquier estudio del que ustedes quieran. Si quieren hacer un estudio de cohorte, en el estudio de cohorte van a tener que utilizar o instrumentos como cuestionarios básicamente, o a lo mejor si ustedes quieren medir obesidad, deben de definir correctamente la obesidad y cómo es que la van a medir. La van a medir vía cantidad de grasa corporal, o la van a medir por el grosor del cuello, la van a medir por el grosor de la cintura. O sea, tienen que hacer ese tipo de definiciones muy claras para que a partir de ello podamos o puedan hacer un diseño o un estudio que realmente valga la pena. Entonces, el estudio transversal es básico en cualquier estudio que hagan. Entonces, ahora, uno de los principales problemas de la investigación clínica o epidemiológica radica en la dificultad de seleccionar el mejor diseño para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. Esta puede desencadenar esfuerzos vanos, es decir, que no valieron la pena o que se esforzaron demasiado para obtener nada, y probablemente esté porque algo está mal hecho en el camino, mal definido en el camino, mal abordado, y obviamente la resolución de su pregunta no está bien abordada, no está bien resuelta. Entonces, la selección para el mejor diseño depende básicamente de la pregunta de investigación, de cuáles son los objetivos que se plantean y cuál es la hipótesis a contrastar. Por lo cual debemos de presentar los aspectos que deben de considerarse a priori para poder tener el diseño que usted decida. Ahora, debemos de tener claros los aspectos que van a ser considerados. Como ya les dije, el tipo de pregunta que vamos a responder, cuáles son los sesgos que pudiéramos tener en nuestro diseño, cuál es el tamaño de nuestra muestra y cuál es el plan de análisis. El diseño de corte transversal se clasifica como un estudio observacional de base individual que suele tener un doble propósito, descriptivo o analítico. También es conocido como un estudio de prevalencia o de encuesta transversal, cuyo objetivo primordial es identificar la frecuencia de una condición, por ejemplo, el, el exceso de embarazos en niñas adolescentes no es una enfermedad, pero es una condición social, psicosocial. La, eh, la cantidad de asaltos que existen en zonas pobres. ¿Por qué de pronto hay un exceso de secuestros? Esos son circunstancias, pero no son enfermedades en realidad. Pero también podemos tener, no sé, tasas de personas deprimidas, tasas de personas contagiadas de COVID, tasas de personas muertas por COVID. O sea, son enfermedades de las cuales vamos a obtener tasas o prevalencias. Entonces, el objetivo primordial de un estudio transversal es identificar la frecuencia de una condición o enfermedad en la población estudiada
y es uno de los diseños básicos en epidemiología, como ya les dije hace un momento, y que es al igual que el diseño de casos y controles que vamos a ver un poquito en cuanto termine esta parte. Empiezo a ver la parte de casos y controles y el de corte, que ya lo vimos la semana pasada, que es una belleza de estudio, pero aún así no tenemos la neta explicación de causalidad. Nos acercamos un poquito, pero no tanto como un estudio de selección aleatoria de las personas. Entonces, la idea es que la muestra que nosotros obtengamos deba ser representativa, por eso debe ser aleatoria. Si decimos, es que hice el estudio en el Hospital Chanito. El problema es que el Hospital Chanito, desde el momento en que estás trabajando con personas enfermas, en ese momento ya no es representativo de la población. Si lo vas a hacer, si vas a decir, es que la Ciudad de México, chalalín, chalalán, y nada más utilizaste a personas que conseguiste que te respondieran en tal hospital, en ese momento ya no es representativa, es tu muestra. Va a ser representativa si dices, voy a medir depresión, la cantidad de personas deprimidas en el hospital López Mateos. Entonces ahí sí va a ser representativa tu muestra, porque ya estás delimitando la población. Tu población es la población de enfermos que acuden al hospital López Mateos. Y de esa población aleatoriamente elegiste a quienes te respondieron tu cuestionario o lo que hayas implementado para medir la depresión. Entonces ahí sí va a ser representativa tu muestra porque fue elegida aleatoriamente. Pero ya dijiste que es del Hospital López Mateos. No puedes decir que de la Ciudad de México cuando nada más estás utilizando un hospital o 2 hospitales o 3 hospitales. Como sea, ya está sesgada tu población. En el momento en que entra al hospital, ya está sesgada y ya no es representativa de la Ciudad de México. Luego, la calidad de los datos se refiere a qué tan bueno es el instrumento que vas a utilizar, qué tan bien está entrenada la gente que te va a echar la mano para aplicar la prueba o los instrumentos. Ahora, pudiera ser que tengas una tasa de no respuesta. Es muy importante que reportes que a pesar de que la gente fue elegida aleatoriamente, no necesariamente te van a responder. Tienes que tener la explicación de por qué no respondieron. Porque se les murió en la entrada del hospital, porque estaba en cuidados intensivos y no te puede responder. ¿Por qué no te está respondiendo la gente? Tienes que reportarlo. Y también debes de tener una selección adecuada del diseño. ¿Qué es lo que vas a medir? ¿Cómo vas a diseñar tu estudio? ¿Vas a presentar tu cuestionario antes de entrar al médico, después de entrar al médico, después de que fueron operados, antes de que fueron operados? ¿La gente tiene tal enfermedad o no? O sea, debes de tener muy claro cómo fue que vas a hacer la presentación de tu instrumento. ¿En qué momento lo vas a hacer? No es lo mismo una persona que está recientemente informada de que tiene cáncer a una persona que tiene 2 años con el cáncer o que ya lo operaron y que ya salió. No es lo mismo. La emoción o las motivaciones de esa persona no son las mismas. Entonces es muy importante que tu diseño esté muy bien hecho y muy bien explicado a la hora de reportarlo. Si vas a hacer un estudio analítico, un transversal analítico, debes de tener claro que vas a manejar a 2 grupos. Las personas que están expuestas a una circunstancia y a otras personas que no están expuestas. Como ya tienes 2 grupos, vas a poder hacer un análisis de las circunstancias de un lado y del otro. Entonces, en ese momento se vuelve un poquito analítico y quizá tengas un poquito más de información. Pero, en el momento en que decides hacerlo en un momento o en un periodo determinado, en ese momento se vuelve un estudio transversal. Por eso es transversal, porque tiene un momento determinado para ser estudiado. O son fotografías, como ya les había dicho,
en un momento determinado, en un periodo determinado. Obviamente tus cuestionarios van a reflejar el problema de la exposición y del espectro de la enfermedad. Tu cuestionario debe estar tan bien hecho, tan bien elaborado, que puedas abarcar las características de la enfermedad. Ahora, todo eso te va a informar la frecuencia de esta enfermedad, la frecuencia de su presencia y las características de esa enfermedad. Las poblaciones las puedes agrupar por diferentes atributos: los chaparritos, los morenitos, los pelirrojos, los que tienen diabetes, los que no tienen diabetes, los que están deprimidos, los que no están deprimidos. Puedes definirlas por diferentes atributos, incluso por la zona de habitación. La gente que vive en zonas rurales, a la gente que vive en zonas citadinas. Obviamente vamos a determinar las prevalencias específicas de la localidad. No es lo mismo decir, y ya lo revisamos, no es lo mismo la tasa de personas obesas en la Ciudad de México que la tasa de personas obesas de Cuernavaca, por ejemplo. Luego, como ya dijimos, un estudio de prevalencia o de encuesta, lo que nos dice es una fotografía sobre la condición de la salud de la población en un periodo y tiempo específico. Porque incluso si vas a hacer la cantidad de personas obesas ahora, hoy, en la Ciudad de México, no va a ser la misma cantidad de gente obesa que había en 1994. Que la gente de obesa en 1994 no era tan obesa porque, entre otras cosas, su alimentación era muy diferente. La gente empezó a volverse obesa cuando hubo la cantidad, el Tratado de Libre Comercio, hubo muchísimas más harinas procesadas en México. La gente se alejó un poquito la gente que vivía en zonas rurales, que se alimentaba básicamente de lo que cultivaba, comía muy bien, pero de pronto llegan las harinas súper procesadas y además súper baratas, pues la gente empezó a engordar y la gente dejó de trabajar en el campo. Todo cambió. Entonces es diferente la fotografía de 1994 en la Ciudad de México que la fotografía de la Ciudad de México ahorita, porque todo ha cambiado. Es el mismo lugar, pero el tiempo es diferente y las circunstancias son diferentes. Luego, proporcionan una información sobre la ocurrencia de una enfermedad u otros resultados de salud y sus características. Todo lo mismo que les acabo de decir, todo eso se los va a poder decir un estudio de prevalencia o de transversal. Luego, en los estudios transversales realizados en instituciones, el análisis y la inferencia debe hacerse con cuidado porque estos acuden usualmente grupos no representativos de la población. Es lo que les acabo de decir. Si van a López Mateos ahorita, no vas a tener los datos de toda la población. Ya están literalmente marcados. Ya están enfermos o tienen una circunstancia diferente de una persona relativamente sana o que no tiene que acudir al hospital. Luego, vas a manejar, como en todos los diseños, vas a manejar situaciones de edad, sexo, personalidad, factores socioeconómicos e ingresos. Todo eso es muy importante. Luego, ¿quién contrae la enfermedad? También vas a manejar la religión, el estado civil, la raza, la educación, la ocupación y otros. Acuérdense que hay algunas religiones que no permiten que la gente sea operada. Esa es una gravedad. Es muy triste, pero ocurre. El estado civil también tiene mucho que ver. ¿Por qué las personas casadas viven más que una persona soltera? Es un dato bastante interesante que vale la pena estudiar. ¿Por qué? Y es un hecho también. ¿Por qué las mujeres son más violadas que los hombres? Es un hecho que los hombres son violados, pero proporcionalmente las mujeres somos más violadas que los hombres. La edad. Las mujeres menores de 30 años son más violadas que las mujeres de edad mayor. O sea, esos son
datos que te permite obtener un estudio de prevalencia que son muy importantes, que vale la pena estudiarlos. Luego, todas estas características nos van a dar indicios acerca de los patrones y la posible etiología de la enfermedad. ¿Por qué de pronto los niños actuales de ahorita son obesos a diferencia de los del 2000? En parte, obviamente los chavitos tienen más acceso al Wi-Fi, al Wii o al Xbox y se la pasan en la casa, en la cama o en su casa, no ejercitándose tanto como en el 2000. En el 2000 todavía los chavos podían salir a la calle a jugar, ahorita ya no. Entonces, eso es lo que te dice un estudio transversal. ¿Por qué? ¿Qué cambió en el tiempo para que la gente pudiera darse el lujo de salir a la calle a jugar? Luego, ¿por qué hay algunas enfermedades más típicas en algunas edades y otras no? ¿Por qué las respuestas inmunitarias varían a lo largo de la vida? Es obvio porque pues vamos cambiando las hormonas, todo va cambiando. Entonces la enfermedad va cambiando también. Ok, el lugar donde las prevalencias son más altas y son más bajas. Entonces, por ejemplo, en suelos pobres de yodo aumenta la prevalencia de bocio endémico. Probablemente ustedes conozcan a gente que tiene los ojos muy saltones y de pronto los dientes también muy separados, los dientes frontales muy separados. Y eso es porque comen muy poca sal o porque donde viven hay poco yodo. En Estados Unidos hay muchísimo yodo y es poco probable que haya bocio allá. En México hay poco yodo, entonces hay zonas donde la gente pudiera estar presentando bocio, ajá. O en algunas zonas mineras donde no hay agua potable y los abastecimiento es vía los pozos que pudieran estar intoxicados por arsénico. Entonces, esos pueblos, por ejemplo, los de Oaxaca, que recientemente en esta semana prohibieron la llegada de Coca-Cola. Eso es una profunda estupidez, porque curiosamente Coca-Cola es más pura que el agua que pueden beber la gente allá, o probablemente ni siquiera tengan acceso al agua potable, pero la Coca-Cola sí es relativamente potable. Entonces es una estupidez haber prohibido la entrada de Coca-Cola allá, porque quizás es la única manera en que la gente puede ser hidratada. Entonces hay que, mi papá diría, darle vuelta al cacumen para pensar bien. Ok, la frecuencia de una enfermedad en las poblaciones obviamente varía a lo largo del tiempo y dentro del mismo año varía. La gente tiene más propensión a presentar diarrea en épocas de primavera y de verano porque hay un exceso de calor y como hay exceso de calor la comida se echa a perder y entonces les va a dar diarrea. Y luego si comes, por ejemplo, no, si la gripa también es estacional, tiene que ver con el tiempo. La frecuencia de las enfermedades tienen que ver porque hay determinados factores que aumentan. Como ya les dije, pues la comida se echa a perder en épocas de calor. Ahora, la magnitud de las enfermedades adoptan a lo largo del tiempo pueden ser endémica, epidémica o pandémica. Es muy importante porque de pronto el COVID es una pandemia, pues porque está en todo el mundo. Si estuviera nada más en China, pues sería endémica, solamente propia de China. Entonces, hay enfermedades seculares, son aquellos cambios en el comportamiento de las enfermedades que ocurren gradualmente por largos periodos, que pudiera ser la gripa. La gripa es una enfermedad relativamente larga. O ¿qué otra enfermedad es un poco larga? Pues la diabetes es larga, pero no depende del tiempo. Bueno, las estacionales, ya les dije, pues en época de calor hay mucha diarrea, en época de frío muchas gripas.
Ok. El objetivo de los estudios de prevalencia o los estudios transversales es identificar la frecuencia y distribución de las enfermedades por sus factores asociados. Y esto obviamente nos genera nuevas hipótesis. Por eso les digo que es la base de todos los estudios. Porque tú puedes presentar un estudio transversal y a pesar de los datos que tú obtengas, te vas a generar muchas hipótesis. Por ejemplo, el chikungunya, que es la enfermedad de este bichito, este mosco maldito que nada más te pica y ya te da chikungunya, y que a la larga, si te embarazas, tu hijo vas quizá a nacer con casi nada de cerebro. Bueno, ese mosquito en la Ciudad de México no existe, y en la Ciudad de México nadie se va a contagiar de chikungunya porque el mosquito no existe aquí. Eso es lo que te permite estudiar o conocer un estudio transversal. Vas haciendo el estudio en las diferentes comunidades cuya altitud respecto al mar va aumentando y de pronto te das cuenta que a partir de cierta altitud ya no existe el mosquito porque el mosquito simplemente se muere. Eso es muy importante y por eso es tan importante un estudio transversal. Entonces no son tan simples y son una maravilla porque dan mucha información. Luego, no hay una secuencia temporal. Porque puedes medirlo en cualquier tiempo. Es atemporal por eso. Son útiles para la descripción de algunos problemas de salud y la planificación para evitar la enfermedad. Por ejemplo, ahorita en septiembre, octubre, se nos viene ya la época de influencia estacional. Por eso, ahorita debemos de irnos a vacunar para que si podamos evitar la influenza y pueda ser detectada o diferenciada respecto al COVID, porque ambas tienen características muy similares en su manifestación. Entonces, por favor, si pueden irse a vacunar contra la influenza, vayan a hacerlo. Por favor, háganlo. Entonces, para eso también sirve los estudios transversales. El estudio que nos hacen cada 10 años y de pronto también se repite cada 5 años, es eso, es un estudio transversal en toda la ciudad, en todo el México se hace. Eso es eso. Y la cantidad de información que nos da es súper valiosa. Ok, las desventajas de los estudios transversales. No es apropiado para estudiar enfermedades raras y de corta duración. Una diarrea, ¿cuánto te dura? No te dura más de 2 días. Si tienes un Pepto-Bismol a la mano, en 2 días ya te cortaste tu diarrea. Entonces, si tú decides estudiar en esta semana, hacer tu estudio transversal, pues es poco probable que encuentres gente que tenga diarrea. Es muy poco probable. Entonces, no va a dar tiempo o no te va a dar alcanzar tu estudio para encontrarte esta aparición de la enfermedad. Si tú estás estudiando diabetes, pues sí la vas a encontrar en unas semanas. Por supuesto que la vas a encontrar. Incluso el COVID, puedes hacer tu estudio de una semana y en esa semana, a pesar de que tengas algunas personas que sí están contagiadas, en esa semana son asintomáticos y no sabes que están contagiados. Entonces, muy poco probable encontrar la enfermedad. Bueno, encontrar que tu estudio capture a ese grupo de personas. No se permiten establecer causalidad. No puedes establecer causalidad porque no sabes qué pasó antes de tu estudio. No sabes si la gente tuvo contacto con algunas otras personas que tuvieron COVID. Entonces es complicado. Luego, debes de tener una selección aleatoria. Porque si tú haces un estudio aleatorio, la probabilidad de que se reflejen las características
toda la población, de toda tu muestra, es muy alta. Y si tú tienes tasas de no respuestas, vas a afectar la validez de tu estudio. Entonces, por eso es tan importante, por un lado, evitar la no respuesta, y dos, reportar la no respuesta para por lo menos saber qué pasó ahí y tratar de evitarlo en el futuro. La ventaja de cualquier estudio transversal, pues son súper rápidos, porque ya te dije, puedes decir, voy a dedicar una semana entera a hacer mi estudio. Y tu estudio pudiera requerir 100 cuestionarios, pudiera requerir nada más medir la circunferencia de las personas, y entonces nada más vas a gastar en una muy buena cinta métrica. A lo mejor si tienes mucho dinero vas a gastar análisis de sangre durante una semana a cuántas personas vaya a ser. Pero es un poco más barato que si hicieras un estudio de casos y controles, o si hicieras un estudio de corte. Entonces, rápido y barato, relativamente. Los resultados, como hiciste una selección aleatoria de tus sujetos, pues sí puedes hacer una generalización a tu nivel poblacional. Puedes estudiar varias enfermedades y exposiciones al mismo tiempo, porque tu cuestionario está tan bien hecho que pudieras estudiar varias enfermedades y al mismo tiempo, obviamente. Debes de caracterizar correctamente a tu población, y en esa caracterización debes de manejar tus variables cuantitativas para tener tus medidas de tendencia central y de dispersión, tus variables cualitativas para poder hacer razones y proporciones. Es importante eso. Ahora, vas a poder hacer una extrapolación de tus resultados, y los estadísticos que utilices van a tener sus intervalos de confianza, y a partir de ellos vas a poder decir si sí o no valió la pena tu trabajo. Tú vas a poder tener prevalencia y multiplicar tus datos por 100, por 1000 o por 100,000 personas. Depende de la cantidad de habitantes que estés, de la población que estés estudiando, y la cantidad de sujetos que hayas estudiado, o a quienes les presentaste los cuestionarios y de quienes tienes los datos. Entonces vas a tener número de casos sobre el número de habitantes. No es lo mismo tener una ciudad que tiene nada más 2000 habitantes, y entonces vas a poder hacer una prevalencia por cada 100 personas, que tener una población de 8 millones de personas, y entonces probablemente ahí sí ya puedes tener una prevalencia multiplicada por 100, por 1000 o por 10,000. Esa es tu decisión, qué es lo que quieres reportar realmente. Obviamente vas a poder caracterizar a la población, dado que tienes una selección aleatoria y todas esas personas que elegiste comparten casi todas las características del resto de casi toda la población. Ahora vas a poder hacer uso de medidas de tendencia central y de dispersión. Vas a poder hacer uso de razones y proporciones, y con ello vas a hacer uso de estadísticos con sus respectivos intervalos de confianza que acabamos de decir hace 2 minutos. Ok. En esta tabla podemos revisar en los diferentes estudios observacionales qué es lo que sí están estudiando. Un estudio de cohorte, no vas a estudiar investigación de enfermedades raras, pero sí vas a estudiar las causas raras, las causas, no la enfermedad. Vas a medir incidencia porque vas a estudiarlos durante mucho tiempo. Entonces, a lo largo de tus cortes van a aparecer uno que otro, un nuevo caso. Vas a poder medir la causalidad porque como llevas el registro de muchos momentos, sabes qué pasó antes de cada corte que hagas. Dado que pudiste medir todo eso, vas a poder valorar la causalidad de algunos factores. Vas a poder medir la asociación de esos factores que estaban previamente registrados. Vas a también poder medir los efectos de múltiples exposiciones, porque como no puedes tener a la gente como si fuera rata y meterlas en la cajita, sino
es gente que va a estar pululando por muchos lugares y va a comer lo que se le dé la gana y va a hacer muchas cosas que normalmente no puede hacer una rata. Están expuestas a múltiples exposiciones, y eso es importante para hacer una causalidad. Y obviamente pues vas a poder estudiar muchas enfermedades de las cuales vas a tener información. Ahora, en los diseños de casos y controles sí vas a poder hacer investigación de enfermedades raras, vas a poder investigar las causas raras, que también no vas a poder estudiar causas raras, no vas a medir la incidencia. Sí vas a poder medir la causalidad, porque vas a tener tanto las personas enfermas como las no enfermas, pero sí están expuestas, ambos casos. Vas a poder medir a la asociación, porque en ambos casos tienes a la gente expuesta. Vas a poder medir los efectos de múltiples exposiciones, pero no vas a poder medir múltiples enfermedades, porque cuando estás hablando de casos, estás hablando de enfermos de una enfermedad, no de muchas enfermedades. Ahora, en los estudios transversales no vas a poder estudiar investigaciones raras, ya dijimos por qué. No vas a poder estudiar las causas raras, porque nunca vas a poder medir una causa en un solo corte, no puedes hacer eso. La medición de incidencia, pues no, porque no tienes el historial de la gente. Valorar la causalidad, pues tampoco, porque no sabes qué pasó antes. La medición de la asociación, sí vas a poder hacer una medición de asociación cuando tu estudio sea un transversal analítico, es decir, tienes dos grupos para comparar. Vas a poder medir los efectos de las múltiples exposiciones, pues sí, porque en la fotografía que saques van a aparecer muchas cosas. Vas a poder estudiar múltiples enfermedades, pues sí, pero no tantas. En un estudio ecológico, pues sí vas a poder estudiar enfermedades raras. Vas a poder estudiar las causas raras también, más o menos. Vas a medir la incidencia, no la vas a medir. Vas a medir la causalidad, tampoco la vas a medir. Vas a medir la asociación, más o menos, más menos que más. Vas a estudiar los efectos de múltiples exposiciones, pues sí, porque de hecho el ecológico de eso se trata más o menos. Vas a poder estudiar múltiples enfermedades, poco, pero sí. Ahora, los inconvenientes de la complejidad de los estudios de cohortes. Un estudio de cohortes es muy complicado. La ejecución es también muy complicada, porque requiere que esté bien entrenada la gente con la que vas a trabajar. La complejidad de los análisis, pues, sí es muy alta, porque normalmente utilizas muchos instrumentos para medir. La posibilidad de errores sistemáticos sí es muy pues media, sí. Digo, si entrenas bien a la gente, pues es poco probable. El tiempo es muy largo. El costo es muy costoso, por eso casi no se hacen. El nivel de evidencia es muy alta y son muy valiosos estos estudios. Ahora, los estudios de casos y controles son muy complejos. La complejidad de ejecución también es muy compleja, porque, insisto, tienes que entrenar a la gente bien. La complejidad del análisis también es muy alta, porque utilizas varios instrumentos normalmente. La posibilidad de errores sistemáticos también es muy alta, puede haber muchísimos errores. El tiempo no es tan largo como un estudio de cohorte, pero sí es un poco largo, porque tienes que trabajar con dos grupos de personas al mismo tiempo, más o menos. El costo también es muy alto. El nivel de evidencia también es alto, pero no tanto como uno de cohorte. En los estudios transversales, la complejidad del diseño pues no es tan complicado, realmente no es complicado. La complejidad de ejecución tampoco es tan complicado. La complejidad del análisis tampoco es complicado, no tanto. La posibilidad de errores sistemáticos tampoco es tan alta. El tiempo pues no es tan alto.
Por ejemplo, en el estudio que nos hacen a todo el país, pues normalmente toma 2 meses. Es muy poco tiempo realmente. El costo pues no es tan caro realmente. Y el nivel de evidencia pues es baja. Es valiosa pero es baja. Por eso es importante los estudios. El valor de un estudio de transversal es que las respuestas que te dan espacio para formularte muchísimas más preguntas que vas a poder responder con estudio de cohorte o con estudio de casos y controles o incluso con otro transversal, pero te da muchísimas posibilidades en términos de preguntas. Un estudio ecológico, la complejidad de diseño es muy baja, la complejidad de ejecución es muy baja, la complejidad de análisis es muy baja, yo diría que es alta, la complejidad de errores sistemáticos yo diría que sí es muy alta, porque acuérdense que un estudio ecológico normalmente lo hace una persona o 2 personas o 3 personas, que son las que en general se tienen que inmiscuir con la población, por eso no es tan complejo. La complejidad de ejecución tampoco es tan compleja, pero el análisis yo creo que sí es muy complicado porque normalmente tienes que hacer un análisis de las respuestas y es un análisis de texto. No estás contando, ahí no estás contando, estás analizando textos. Eso sí es complicado. Luego la posibilidad de errores sistemáticos sí es alta, porque ahí hay mucho sesgo por parte de la investigación, el investigador, perdón. El tiempo puede ser tan corto y tan largo como tú lo decidas realmente. El costo es bajo y el nivel de evidencia pues es un poquito muy bajo. El problema es que los estudios ecológicos es que es valioso para la comunidad en la que estás trabajando o estudiando. Sí es valioso en términos de validez interna, pero no tiene validez externa. Y este es el diagrama de un estudio transversal descriptivo, y a partir del cual podrías hacer tu estimación. Entonces, por ejemplo, está el tratamiento con talidomida. La talidomida fue un medicamento que se utilizaba por ahí de 1960, 62, 63. Mujeres embarazadas que lo usaban para evitar las náuseas matutinas y algunos hombres también lo usaban para el dolor de cabeza. El problema con este medicamento es que los hijos de aquellas personas o mujeres que lo tomaban mientras estaban embarazadas y también de algunos hombres que la tomaban cuando estaban teniendo sexo con la mujer. Esto afectaba, en el caso de las mujeres afectaba al embrión, pero en el caso de los hombres afectaba al espermatozoide. Y entonces al estar el espermatozoide cucho o defectuoso, y curiosamente era el espermatozoide que sí pegaba, el óvulo, entonces los hijos nacían con muchas deficiencias, nacían con las extremidades cortas. Debe haber por ahí muchas fotografías, o quizá ustedes conozcan a alguien que tenga los brazos cortos, que sean personas que tengan por ahí de 60 años, algo así. Ese fue el efecto de la talidomida. Entonces, bueno, por ahí de 1964, más o menos por ahí, la prohibieron. Cuando vieron que los niños estaban haciendo así, ya la prohibieron. Entonces, todo eso se obtuvo a partir de datos transversales. Pero algunos otros hicieron el estudio analítico y compararon a gente que usaba la talidomida y la gente que no utilizaba la talidomida. Obviamente la gente que utilizaba talidomida tenía hijos con problemas en las extremidades y la gente que no utilizaba talidomida era gente pues normal o no tan enferma o no diagnosticado, diría un exalumno. Entonces acá hay otro ejemplo de los estudios transversales. Aquí está tu población
con algunos parámetros y haces tu muestra para un solo grupo. Y luego si vas a hacer un estudio analítico, tienes una muestra y otra muestra. Bueno, de esta población sacas una muestra con características X y otra muestra de esta misma población para hacer la comparación entre los dos grupos de manera transversal, o sea, a partir de una misma fotografía al mismo tiempo. Aquí lo que les presento son como los diferentes tipos de diseños. Los estudios descriptivos pudieran tener un longitudinal descriptivo, o sea, una cohorte, un transversal descriptivo o estudios de prevalencia y el reporte de casos o estudios de casos. En términos analíticos pudieras tener, en términos experimentales, el ECA o de gente que está seleccionada aleatoriamente, o un estudio cuasi experimental cuya única diferencia es que la gente, cuando hablas de un estudio cuasi experimental, es que no está elegida la gente aleatoriamente como el ECO, pero algo así. Luego, los observacionales, vas a tener estudios de cohortes, estudios de casos y controles, vas a tener un estudio transversal comparativo, es decir, tienes dos grupos. Y esta es la primera parte de esta presentación. Lo que vamos a ver en adelante son los diseños de cohorte, de casos y controles. El objetivo principal de un estudio de casos y controles es proveer una estimación válida y razonablemente precisa de la fuerza de asociación de una relación hipotética causa-efecto. Philip Cole. Los estudios de casos y controles fueron empíricamente empleados por John Snow en el siglo XIX durante sus investigaciones sobre las causas de la epidemia de cólera, cuando comparó casos y no casos en cuanto a su lugar de residencia y fuente de agua potable. Recordarán que cuando estaba allá en Inglaterra andaba en las diferentes casas y había lugares donde había muchísimas más personas que estaban contaminadas o contagiadas por el bicho, aunque no se sabía que era una bacteria o la Escherichia coli lo que estaba provocando la enfermedad. No se sabía, pero sí se sabía cuáles eran qué es lo que estaba pasando en los lugares donde la gente estaba bebiendo agua. Y para eso John Snow anduvo por toda Inglaterra, en muchos lugares de Londres, viendo qué es lo que estaba pasando. Entonces esta parte está muy bonita. Qué lástima que no lo pudimos ver. Bueno, no importa. Bueno, este tipo de diseño también fue estudiado por Lane Clayton en 1926 en un reporte sobre factores reproductivos y cáncer de mama. Sin embargo, es hasta los años 50 en que se identificó como un diseño epidemiológico específico en los trabajos reportados por Confren, Mansell y Hentzel, cuyos autores proporcionaron las primeras bases metodológicas estadísticas para su aplicación y análisis. Finalmente, en los años 70, Metien establece una concepción moderna de este tipo de estudio de casos y controles, y lo que ocurrió con ello es que fue notoriamente útil para modificar las políticas de salud y avanzar en el conocimiento médico. En este sentido, los estudios de casos y controles se han empleado exitosamente para evidenciar su asociación entre el consumo de cigarrillos y el riesgo de cáncer de pulmón, su interacción con la exposición a asbesto y la elevada frecuencia de
telionomas, mesoteliomas y el antecedente de embarazo y el consumo de estrógenos durante el primer trimestre de embarazo por las madres adolescentes en las que se les identificó cáncer de vagina. Si bien pudiéramos pensar que los diseños de corte, conjunta, factores idóneos para la observación epidemiológica, su realización está seriamente limitada por la ausencia de poblaciones especiales en quienes construirla y frecuentemente por la carencia de tiempo o recursos financieros necesarios para estudiar los grandes grupos poblacionales que se requieren para el estudio de enfermedades poco frecuentes. Por lo tanto, los estudios de casos y controles se constituyen como una alternativa costo efectiva para identificar factores de riesgo y generar hipótesis para estudios subsecuentes. Entonces, este estudio, al igual que los transversales, nos permite generar hipótesis etiológicas, es decir, el origen de las enfermedades. Nos permite evaluar pruebas diagnósticas o pruebas de cribado. También nos permite evaluar la eficacia de las intervenciones terapéuticas o preventivas una vez adoptadas para su uso. Es decir, ya que se utilizó una prueba o una terapia X, un estudio de casos y controles nos permite checar si lo que se implementó funcionó o no con un grupo al que no le aplicaste esa misma terapia. Sus características es que es un estudio epidemiológico observacional, es decir, nosotros no modificamos ninguna variable, simplemente tomamos a la gente enferma y tomamos a la gente sana, pero no modificamos variable alguna. Es analítico porque en el momento en que estás teniendo dos grupos, estás haciendo un análisis de las circunstancias de ambos grupos. Es longitudinal porque puede llevar tiempo, puede ser tan largo como tú lo decidas hacer. Sus características observacional te permite explicar algunas cosas, no de manera causal, pero sí te permite explicar algo. Ahora, puede ser retrospectivo, o sea, pudieras tomar datos antiguos y a partir de ellos hacer tu análisis de lo que ocurrió. Puedes, las medidas de exposición en los estudios de casos y controles pudieran ser medidas antropométricas, fisiológicas, como dijimos en el estudio anterior. Si vas a medir obesidad, pudieras medir las circunferencias, pudieras medir la química de la sangre, pudieras medir cantidad de grasa abdominal. O sea, hay muchísimas medidas antropométricas que pudieras utilizar. También pudiera ser la observacional en términos de entrevistas y cuestionarios, que es lo más común, y debemos ser muy hábiles como buenos psicólogos para aplicar una buena entrevista o un buen cuestionario, que eso debieron haberlo visto por lo menos en tercer semestre. Luego, el historial clínico o laboral o de otro tipo también debemos haberlo aprendido desde el tercer semestre en su clase de método clínico. Y luego podrías tener acceso a algunas muestras biológicas como la sangre, saliva, orina y cualquier otro tipo de corporal, alguna secreción corporal, la que ustedes puedan tener acceso. Luego, también debes de tener una definición homogénea de qué es la enfermedad que vas a medir o que estás buscando o que vas a tratar. Debes de tener muy buenos criterios y esos criterios deben permitirte decir que vas a hacer que los dos grupos son comparables. Si vas a medir personas chaparras, todos chaparros con una estatura determinada. Si vas a medir personas obesas,
de acuerdo a lo que vas a, o los variables que vas a medir, todos deben tener esa variable. Si vas a medir, no sé, violencia, tendrías que tener bien definida cuál es la violencia, cómo vas a medir la violencia. Todo tiene que estar perfectamente bien definido. Y cuáles pudieran ser tus potenciales problemas es que no tengas un diagnóstico no perfecto, y ese diagnóstico no perfecto puede estar derivado porque tus criterios no están perfectamente bien estandarizados, por lo tanto no vas a tener comparabilidad entre tus dos grupos. Luego, el espectro de enfermedad significa que debes de tener, insisto, bien definida la enfermedad que vas a medir. Si vas a medir depresión, ¿con qué te vas a medir? Va a basar para medir depresión, según el MS-10, el MS-5, o según quién. Ok. Cuando vas a hacer estudio de casos y controles, debes de tener bien definida a cuáles son tu población. Normalmente se utilizan casos nuevos, o sea, casos incidentes elegidos entre la población general o en los hospitales. Los casos nuevos o los casos incidentes deben de ser similares clínicamente, histológicamente, patológicamente y en su duración de exposición, y serán elegidos para evitar errores y para una mayor comparación. Porque como ya les decía, si te van a decir que tienes cáncer, no va a ser lo mismo, o si vas a estudiar la reacción ante el cáncer, no va a ser la misma si te lo acaban de detectar ahorita y te lo dicen ahorita, que si la vas a estudiar en personas que ya tienen 2 o 13 meses con la enfermedad, que ya fueron tratados, que ya tuvieron que ver a varios médicos, que ya tienen más información acerca de la enfermedad. Esa persona ya no es comparable respecto a una persona que tiene recién la información, cuyo impacto psicológico es diferente. Entonces la comparabilidad se pierde, a menos que quieras comparar personas que ya tienen 3 meses con el mismo procedimiento o con el mismo tratamiento, que ya manejan la enfermedad de manera diferente que una persona de recién conocimiento de la enfermedad. Es muy diferente todo. Entonces la selección de los casos debe ser como muy es importante, porque al elegirlos puede dar lugar a errores de comparación y en el análisis. ¿Qué tipo de errores vas a tener en la comparación? Como no sabes tu investigador, no sabes cómo está comportándose la gente con su enfermedad, pues vas a tener errores, tu investigador. Y también vas a tener errores en tu análisis de los datos que vayas obteniendo. Entonces, sí es muy importante tener a la gente súper bien entrenada para hacer tu análisis o tu estudio. Ahora, tú puedes obtener la población o la gente que va a participar en tu estudio en la base primaria o en la población. Es decir, son casos que se originan en un periodo de tiempo en una población definida geográficamente y cuya identificación es mediante registros o mediante sistemas de vigilancia. La base secundaria o en la gente que tomas del hospital son los casos que se originan en el hospital o en alguna otra institución durante un periodo de tiempo. ¿Cuáles son los posibles potenciales problemas? ¿Cuál es el patrón de la remisión de esta enfermedad? Por ejemplo, el cáncer, pues es como muy extraña la remisión y no en todas las personas ocurre y no ocurre de la misma manera. Y no tienes la certeza que vas a tener todos los casos, no lo sabes. Ese es un problema para la comparabilidad. Luego, no es necesario que incluyas a todos los casos que se produzcan en la población base, porque no vas a tener alcance ni para conseguirlos ni para manejarlos.
quizá por la cantidad de dinero o tiempo que te requiera tu estudio. Tampoco es necesario que tengas todos los casos sean representativos de todos los casos. Pues también es muy complicado. También puedes restringir los criterios de selección. No sé, a lo mejor puedes estudiar cáncer de pulmón, no cáncer en general, cáncer en el páncreas, cáncer en el colon. Ya vas delimitando tu población a estudiar. ¿Cuáles son los criterios de inclusión para los casos? ¿Tu caso es incidente o pertenece a un estudio de prevalencia del cual fueron elegidos? Como siempre vamos a querer casos incidentales, es muy importante saber si pertenece a la sección no habían sido registrados anteriormente, y como no habían sido registrados anteriormente no son parte de los prevalentes. Luego, ¿es más fácil recoger la información? Pues sí, porque la gente está muy recientemente informada de su circunstancia o de su situación. Y normalmente casi todos queremos hablar un poquito más de la enfermedad porque no sabes. Luego, ¿el contexto etiológico es homogéneo? Pues sí, porque la enfermedad en general tiene como más o menos un mismo patrón de evolución normalmente establecido. Los casos prevalentes o viejos o supervivientes tienen características diferentes respecto a los diagnosticados recientemente o de nuevo. Por lo mismo que ya les dije, no es la misma reacción ante la enfermedad de la gente que recién lo sabe que la gente que tiene mucho tiempo con el conocimiento. La inclusión prospectiva, es decir, la gente que a partir de que tú decides hacer tu investigación, a partir de ese día vas a empezar a buscar a las personas, no a la gente que anteriormente o que no sé si quieren hacerlo de un estudio del año 2000, pues es muy diferente todo, porque ya la gente fue elegida anteriormente, ya fue estudiada, ya fue evaluada y es muy diferente. Ya de hecho ya está casi que todo hecho, pero no tuviste control sobre todo eso que ya está hecho. Ese es el problema. La selección de los controles o la comparabilidad. Los controles deben de proceder de la misma población base que los casos, obviamente, porque la situación de la Ciudad de México es diferente de la situación de Valle de Bravo. Es muy diferente. La posibilidad de confusión a priori, pues debes de evitarla al máximo. Evitarla al máximo. Si vas a medir demencia, debes de tener la mejor herramienta para medir demencia. El principio de precisión comparable en la medida de exposición. La exposición la debemos de medir de manera similar en casos y en controles. Es decir, si vas a medir radiación en las personas las personas que fueron expuestas a radiación, las debes de medir en el mismo poblado, en la misma ciudad, que se esperaría que todos estén expuestos a la misma radiación. Que no todos se enferman es otra historia, es lo que vas a estudiar. Debes de tener el principio de la eficiencia. Este principio se refiere a tener en cuenta el coste del reclutamiento de los controles. Por principio es muy complicado que la gente quiera participar en un estudio. Es muy difícil. Normalmente la gente está tan ensimismada que no participa, a menos que tenga una ganancia. Siempre todos queremos una ganancia. Por eso cuando ustedes vayan a hacer un estudio con personas, desde el principio deben de no darle la información de lo que van a hacer, pero sí tienen que decirle cuál va a ser su ganancia. Y alguna ganancia en algunos casos va a ser: no te preocupes, te puedo dar la lista de varios psicólogos, te puedo dar acceso a tal curso
pero no te va a dar dinero, no te va a dar eso. La selección de los controles, hay diferentes tipos de controles. La base primaria, que ya lo dijimos, es la de toda población, de la cual vas a tener un muestreo aleatorio vía por el padrón electoral, por la tarjeta sanitaria o por alguna otra algo que los distinga, y a partir del cual va a ser elegido aleatoriamente, porque tienes todos los números telefónicos de las personas o porque vas a hacer un emparejamiento por vecindad. Pero también pudieras tener controles poblacionales, que ya les dije que hay muy poca participación, la gente no quiere participar en los estudios, son muy costosos también en tiempo y dinero, y hay mayor susceptibilidad de sesgos de recuerdo. Normalmente la gente no recuerda qué comió la semana pasada, mucho menos va a recordar algo del año pasado. Tenemos problemas en términos de memoria. Si va a ser control de base secundaria o de hospital, pudieras encontrarte con enfermedades que no están relacionadas con la exposición que tú estás estudiando. Pudieras tener controles que tengan diferentes enfermedades a la que tú estás estudiando, o que sean comorbilidades de la enfermedad que tú estás estudiando. Pudieras tener enfermedades de controles con similar patrón de remisión al hospital que la enfermedad de los casos. Quizá la enfermedad por la que van tenga un patrón de remisión, no sé. Por ejemplo, yo tengo que ir al hospital una vez al mes, por lo menos una vez tengo que ir. Pero al mismo tiempo también me encuentro a muchas personas en el hospital que van por otras razones, que también compartimos la enfermedad, pero no necesariamente las veces que yo voy a ver a mi neurólogo, ellos van a ver al neurólogo, van a ver a fisioterapia, por ejemplo. O sea, hay otras razones por las que la gente puede ir al hospital. La probabilidad de hospitalización por las enfermedades de los controles es similar a la de los casos, y que la exposición no influya a ella. Es un poquito lo que les acabo de decir, o sea, no necesariamente corresponde a la enfermedad. Ejemplos de algunas fuentes de controles: en los casos de una comunidad, por un registro de comunes de tumores, podrías tener una muestra aleatoria de la comunidad para tus controles. Para los casos, todos los casos de todos los hospitales de la ciudad, también está complicado. En los controles podrías tener la muestra de los pacientes sin la enfermedad de los casos no diagnosticados en los mismos hospitales. Esa es una buena forma de obtenerlo. Todos los casos diagnosticados en un único hospital también es buena. Y de los controles pudieras tener una muestra de pacientes sin la enfermedad de los casos diagnosticados en el mismo hospital. También es muy buena. Pero tendrías que llevarte muy bien con los administrativos para que te permitan hacer el estudio con ambas poblaciones. Pero sí se puede, siempre se puede. Ahora, sus ventajas es que es más rápido y menos costoso que un estudio de cohorte, pero no tan rápido como un transversal. Luego, tienes menos posibilidad de faltar a principios éticos. Es eficiente para el estudio de enfermedades raras y con larga latencia. Porque ya sabes la enfermedad que estás buscando. Entonces, por rara que esté, pues ya la sabes, y es muy altamente probable que vayas con el médico que necesitas para que te dé como la lista de las personas que están enfermas, y a partir de esa lista de las personas enfermas, pues ya puedes hacer tu selección aleatoria de los enfermitos. Y también puedes hacer del mismo hospital, pues conseguirte a los controles. Luego,
También nos permite identificar varias exposiciones en un solo estudio. Todo esto va a estar dependiendo del tipo de instrumento que vas a utilizar para medir lo que vayas a medir. Sus desventajas es que no permite determinar la incidencia de la enfermedad. A pesar de que estás buscando casos incidentes, no vas a medir la incidencia de la enfermedad. Puedes tener la direccionalidad, es decir, tú a partir de hoy puedes ponerte a buscar a las personas que aparezcan con la enfermedad, o a partir de ahora qué pasó antes, no sé, el año pasado cuántas personas se enfermaron de tal enfermedad, de lo que a ti te interesa. Luego, ¿no es útil para las exposiciones raras? Pues no. Por sí solas no. Luego, se recoge la información sobre la exposición de manera retrospectiva. Eso es obvio. Siempre va a ser muy difícil constituir un buen grupo control. Por lo mismo que les dije, a la gente no le gusta participar en cualquier estudio. Menos eso implica que los vas a amarrar durante varios meses o años. Vas a tener un mayor potencial de sesgos en la selección de tus participantes, y en la información que obtengas también vas a tener muchos sesgos. Es relativamente útil para asociaciones débiles, es decir, que tengas una OR menor a 1.5. El diseño o análisis normalmente son muy complicados de entender. En términos estadísticos, la caracterización de los casos y controles vas a necesitar hacer medidas de asociación, de estimación puntual y de intervalo. Vas a hacer uso de razón de momios, para lo cual necesitarás tener tu tabla de 2×2, donde tengas a los expuestos y a los no expuestos, ¿no? En un lado tienes a los casos y del otro lado a los controles, arriba a los que sí fueron expuestos y abajo a los que no fueron expuestos. Entonces, nuestra razón de momios la utilizamos para estimar la asociación entre el evento y la exposición de los casos y controles, porque no hay suficiente información para calcular las nuevas incidencias que ocurren en tu estudio. Entonces tienes tu odds de enfermedad expuestos A sobre B y la odds de enfermedad de no expuestos en donde va a ser C sobre D. Es decir, vas a tener una razón de producto cruzado. Entonces, donde A sobre B lo multiplicas lo vas a dividir entre C sobre D, y tu producto cruzado va a ser A por D sobre B por C. Ese es tu odds. Entonces, cuando quieres estudiar el riesgo relativo, entonces sabemos que la OR es igual al riesgo relativo. Entonces tu fórmula va a ser odds de la enfermedad en los expuestos y odds de la enfermedad en los casos no expuestos, donde la probabilidad P1 es la probabilidad de los enfermos expuestos y P2 es la probabilidad de enfermos no expuestos. Por lo tanto, tu interpretación deberá ser igual a OR es igual a riesgo relativo. Por lo tanto, si tienes OR menores de 3, entonces tu razón de momios es igual a razón de momios igual a OR igual a odds ratio. Eso ya lo vimos desde el examen anterior, es decir, ya se lo saben de arriba para abajo. Ok, los pros y contras de los estudios de casos y controles frente a los de cohorte es que
El curso clínico de los casos y controles, cuando estás estudiando el curso clínico de la enfermedad en casos y controles, es muy malo porque no sabes qué pasó antes y qué va a pasar después. A ti nada más te interesa qué es lo que está pasando con los nuevos casos y alrededor de ellos. En los términos de los estudios de corte está muy bien porque tienes toda la historia de este grupo de personas. En términos de estimación de incidencia, pues no, a pesar de que estás trabajando con personas que están recientemente diagnosticadas, no sabes cuándo vas a aparecerte un nuevo caso. En términos de corte, pues sí, porque vas a tener un historial de tiempo o de evaluaciones en el tiempo que te va a permitir capturar cuando aparece la enfermedad. En términos de valoración de la exposición, pues es muy deficiente porque pues no sabes cómo mucho, como son exposiciones raras, pues está raro. Luego, en términos de los estudios de cohorte, pues es muy eficiente porque vas estudiando durante el tiempo y en ese tiempo pues pudiera aparecer algo, alguna exposición o muchas exposiciones que no sabemos. ¿Te permite estudiar varios efectos, casos y controles? No. En los estudios de corte, pues sí, porque pues tienes como mucho tiempo estudiando a las personas. En sesgos, pues sí va a haber muchos sesgos. En casos y controles y en corte va a haber muy pocos sesgos porque la gente pues se va acostumbrando y va a estar teniendo muchos menos sesgos por parte de la gente que está apoyándote como por la instrumentación que utilices. El control de calidad de la información pues tiene muy poca calidad comparado con los de corte. Exposiciones poco frecuentes, pues no estudiamos eso. En las de corte, pues sí, porque tienes durante mucho tiempo pudiera ocurrir todo. En tu estudio pudiera ocurrir todo. Estudias enfermedades poco frecuentes, pues sí, porque desde el principio que eliges casos, tú eliges el tipo de enfermedad que vas a buscar. Entonces pues estás buscando enfermedades poco frecuentes. En las de corte, pues no, porque todo ese tiempo que vas a estudiar a las personas es tan poco frecuente en la enfermedad que es probable que jamás a lo largo de un año no aparezca la enfermedad. Entonces nada más gastaste tiempo y dinero en tu búsqueda. En términos de costos o en casos y controles, pues varía mucho, ¿no? Porque pudieras tener un estudio corto, en términos de tiempo corto, y pues te ahorras mucho dinero. En las de cortes también es variable y normalmente son muy caros porque es mucho tiempo. Tienes que repetir los mismos instrumentos muchas veces. El tiempo es menor entre los estudios de casos y controles, pero en los casos de los diseños de corte pues es muchísimo mayor. Depende de tu estudio, pero un semestre por lo menos. A veces pérdidas de seguimiento pues es poco probable porque tu estudio va a ser relativamente rápido. Luego, en las cohortes, pues sí, y si la gente se te puede perder porque se muda de lugar, porque se te muere, porque simplemente decide que ya no quiere continuar participando. Te permite explorar hipótesis muchas. En el caso de controles sí te permite explorar muchas hipótesis. En las cortes, no, pero yo digo que sí. Bueno, no sé por qué dijeron que no. Asociaciones débiles no son tan débiles porque tienes un grupo que no está enfermo. Entonces probablemente el grupo que no está enfermo tiene mucho que decirte. Las cortes no estoy tan segura que sea tan débil. O sea, ese es un estudio de casos y cortes. Se parece mucho a un transversal porque estás trabajando con dos grupos, uno sano y otro no sano o enfermo. El punto es
la diferencia es la exposición a un factor X, y que en ambos, bueno, que en el grupo de casos y controles estás trabajando con personas cuya enfermedad es de reciente aparición. Es la gran diferencia. Bueno, hasta aquí es la presentación tanto de estudios transversales como de estudios de casos y controles. La vez pasada les había dicho que les iba a pedir que hicieran presentaran un diseño de de lo que a ustedes les interese. Pero ya mejor pensado, lo que voy a hacer para evaluar los diseños de investigación en epidemiología es, les voy a presentar varios artículos, y sobre esos artículos, no todo el artículo, pero por lo menos información suficiente como para que ustedes me digan cuáles fueron las variables, tanto la independiente como la dependiente, qué tipo de diseños utilizaron en ese estudio en particular, y preguntitas así que de todos los diseños ustedes puedan responderlas para que tengan esta capacidad de análisis necesaria para decir este tipo de estudio es este, o este diseño pertenece a este otro. Y eso será todo por esta vez, y yo espero que la próxima semana les pueda presentar los casos de cohorte, el ECA y pues creo que los estudios me faltan estudios, no me acuerdo cuál. Bueno, los dos estudios que me faltan presentarles, espero poderlos tener para la próxima semana, para que puedan empezar ustedes bueno, y después les mandaría lo que sería el examen para que ustedes puedan hacer este análisis que les digo, y ya terminamos con el semestre. Yo he estado como muy ocupada últimamente, de verdad, muy ocupada, pero yo espero que todo salga a tiempo para ustedes. Todo tiene que estar a tiempo para que puedan terminar el semestre conmigo a tiempo, literalmente a tiempo, y puedan continuar con el resto de su vida. Bueno, síganse cuidando mucho, por favor. No salgan si les es posible, y continúen usando el cubrebocas, porque de verdad evita que ustedes se enfermen, y si ustedes ya están enfermos, pues no enfermen a nadie. Usen el cubrebocas, por favor. Cuídense. Bye. Bueno, esta es una tabla que hice, pero no sé por qué no se las presenté, donde están los estudios descriptivos, los analíticos y los observacionales. No sé si se los había presentado anteriormente. Bueno, seguramente es no sé. Este es el diseño, básicamente de qué se trata. El transversal descriptivo: tienes a tu población con tú eliges unos parámetros y después tomas tus muestras, ¿no? Bueno, la población con algunos parámetros, y a partir de él vas a hacer tu muestra, que obviamente va a compartir los mismos parámetros de la población en general. Y si vas a hacer un estudio transversal analítico, a partir de esta población vas a hacer dos grupos independientes y vas a hacer tu comparación analítica, obviamente. Este es un estudio de cohorte. Cómo se representa: sería el grupo expuesto y el grupo no expuesto, y en términos temporales vas a tener un grupo de casos nuevos, y abajo de los no expuestos vas a tener casos nuevos expuestos, y más adelante vas a tener de los expuestos del lóbulo naranja vas a tener gente no expuesta, y del grupo no expuesto vas a tener casos no expuestos y casos no expuestos abajo también. O sea, son muy parecidos.
En un estudio de casos y controles vas a tener a gente expuestas y a gente no expuestas. Y otro grupo vas a tener a gente no expuesta y a gente enferma. Todo esto es porque ya tienes tu grupo de enfermos y tu grupo de no enfermos. Entonces, para atrás, vas pensando para atrás a qué estuvieron expuestos tanto los enfermos como los no enfermos. ¿Qué es lo que pasó ahí antes?